Y déjenme saludar a los maestros porque ya se llegó la Mesa de Seguridad Nacional y los expertos en crimen organizado. El querido Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo y autor de Necropolítica y Narcogobierno. También ya llegó el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, y el maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. Pepe, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vicente. Saludos a Paco y al licenciado César Gutiérrez Priedo. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes como todos los martes a la orden. Déjame iniciar la mesa, si me permiten, César, Paco, Pepe, con el Mayo Zambada. Aún casi un año de su secuestro, detención, como le quieran llamar, casi un año y sigue estando en peligro de ser sentenciado a muerte, de ser tomado como el caso ejemplar por parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, a menos que que se comprometa a ser testigo protegido tipo Ovidio Guzmán, que por cierto queda claro hoy por las declaraciones de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sigue en custodia de las autoridades estadounidenses y no fue dejado en libertad, como muchos aseguraban. Pepe, casi un año de la detención del Mayo Zambada, y muchas cosas han cambiado en Sinaloa y en el mundo también del narcotráfico, salvo que tú me digas otra cosa, mi querido Pepe. Sí, muchas cosas han cambiado, como tú dices, en Sinaloa. Lo que no ha variado es la narrativa que conocimos entonces y que es incompleta. O sea, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Eh, perdón que estoy perdiendo la comunicación, Ceci, estoy perdiendo la conexión, no sé si se cayó la conexión con Pepe Reveles. Voy con el querido abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo, a quien abrazo, apapacho y reconozco siempre. Querido César, pues ya dejaba sobre la mesa el tema del Mayo Zambada. Hoy, qué interesante exposición se hace desde la trinchera de seguridad por el propio Omar García Harfuch. Contrario a lo que dicen en Estados Unidos, hay detenciones, hay decomisos, hay operativos del lado mexicano, César. Sí, por supuesto, Vicente, un placer saludar. Saludo a Pepe y a Paco, como siempre, un placer. Mira, creo que la narrativa está más que clara, ¿no? El gobierno de México ha estado dando resultados, la coordinación en el gabinete de seguridad me parece que ha demostrado la gran diferencia, a lo mejor con todas las demás administraciones, el cómo se puede llevar a cabo este trabajo. Hemos visto diferentes operativos en varios estados de la República y se ha ido en contra de diferentes grupos criminales y diferentes actividades de los grupos criminales. Y eso me parece que demuestra no solo el compromiso, sino el trabajo que está realizando. Y respecto a lo que señalabas de Ovidio Guzmán, tenemos un problema en México. Yo no entiendo qué parte no han podido comprender que Ovidio Guzmán es un testigo protegido. A un testigo protegido, pues por supuesto que las autoridades de los Estados Unidos lo van a llevar a un lugar en donde van a proteger a su persona porque les interesa lo que va a declarar, la información que ha estado dando, que ellos van a estar verificando y que por supuesto pues ellos van a tratar de protegerlos porque incluso él ya se convierte en un objetivo de lo que fue el líder, o sea, el grupo criminal al que él pertenecía. Entonces, eso es nada más por una lógica muy sencilla. Eso no quita que la información que él esté dando y que estará siendo corroborada en estos meses, pues tendrá que ver forzosamente pues con el ofrecimiento que hubo en su momento de si van a llegar a un convenio y que ese convenio pueda ser en cuanto a la sentencia que él recibiría y que fuera una sentencia que pudiese ser menor a lo que todos conocemos que podría ser una sentencia de por vida.
Y por supuesto que vienen los contrastes, porque ahorita hay un tema que, bueno, pues obviamente todo el mundo lo ha estado retomando, que es lo de Bermúdez Requena, que es el secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de Tabasco, en donde por supuesto pues se compara lo que sucedió con Genaro García Luna en el momento en que Felipe Calderón era presidente. Y yo lo he dicho incluso hasta en mis redes sociales, que todo aquel que considere que el asunto de Bermúdez Requena es igual que el de García Luna, me parece perfecto, entonces vamos a juzgar a Felipe Calderón por los delitos de omisión que él cometió, si no es que hubo alguna participación, y esperarnos a que la orden de aprehensión que hay en contra de Requena la misma sea ejecutada, que sea juzgado y que si Adán Augusto tiene alguna responsabilidad también sea juzgado, pero que sea en el mismo sentido. Y si hay una gran diferencia, creo yo, me parece que nadie tiene que pagar el precio de lo que haya sucedido en Tabasco más que los involucrados. Y me parece que Morena ha entendido, o por lo menos el gobierno de México ha entendido, que no se puede solapar a nadie, que se tiene que investigar a todos, pero no permitir las narrativas que se están llevando a cabo al ya quererlo comparar con el García Luna del sexenio de Felipe Calderón. Si queremos compararlo, entonces vamos a juzgar a Felipe Calderón, porque Genaro García Luna ya está sentenciado en Estados Unidos, pero se le hizo un juicio, se le encontró culpable y ya está sentenciado. Entonces vamos por Felipe Calderón, pongamos ese ejemplo para entonces exigir que vayamos por cualquier gobernador de Morena, que haya algún jefe policíaco que esté involucrado. Y me parece que esa parte de la narrativa es importante porque tratan de ir en contra de esta actual administración. Cuando esta actual administración pues no tiene absolutamente nada que ver con el caso de Bermúdez Requena, pero la intención es tratar de restar la importancia a los resultados que ha estado dando esta administración, que, salvo que Paco o Pepe tengan otro punto de vista, en números son los mejores de los últimos 40 años en seguridad pública en este país. Mi querido Pepe Reveles, ya está de regreso, mi querido César. Pepe, sobre lo que mencionaba César Gutiérrez Priego, y además poner esto sobre la mesa. En el mundo del narcotráfico nos vamos a encontrar en este momento con dos generaciones o con dos mundos que podrían chocar en Estados Unidos. El mundo de los veteranos, el Mayo Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa, y el caso de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que han negociado con el gobierno de Estados Unidos. En el caso del Mayo, ¿negociará? ¿Terminará siendo testigo protegido? ¿O como el Chapo, callará y aguantará su sentencia? Aunque la diferencia en el caso del Mayo, a casi un año de su detención, es que el Mayo sí podría enfrentar la pena de muerte, de acuerdo a lo que me he documentado. Pepe Reveles, escucho tus comentarios. Sí, el Mayo Zambada, en la medida en que no fue oficialmente extraditado, puede ser condenado a la pena capital, a la pena de muerte, y es lo que él está luchando por evitar, porque ha incluso metido amparos para evitar que lo maten oficialmente, y pues, pero de todas maneras el tener una cadena perpetua, eso no me queda ninguna duda. Pero lo que me gustaría comentar es que estamos cumpliendo un año esta semana de que se lo llevaron a Estados Unidos. Se supone que contra su voluntad y con engaños de los que fue objeto por parte de su ahijado, un joven consentido por él, que lo conocía perfectamente, a Joaquín Guzmán López, que lo citó, entre otras personas, en Huertos del Pedregal y en Culiacán, y de todas maneras, el Mayo llegó pues muy confiado porque solamente llevaba un par de guardaespaldas, que por cierto no han aparecido. No se sabe qué pasó con ellos. Muy seguramente están muertos, pero no hay una narrativa que explique qué pasó con ellos. Ni hay una narrativa que explique qué pasó
con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Nemesio Buenojeda, porque se supone que estaba ahí mismo en el Huerto del Pedregal y que el Mayo habría dicho en una declaración en aquellas épocas, hace 11 meses y fracción, que había sido liquidado en ese lugar. ¿Por qué fue liquidado? No sabemos exactamente la causa. Es una de las cosas que ignoramos todavía, a un año de ocurridas. Y no sabemos por qué la Fiscalía de Sinaloa quiso mostrar que Nemesio había sido baleado y tal vez liquidado en una camioneta que llegó a una gasolinera. Ahí se ve cómo abren la puerta de la camioneta y aparentemente disparan contra una persona que no sabemos, porque no se alcanza a ver en el video, si era Nemesio. Entonces murió en dos lugares raros y al final no ni siquiera hay una autopsia como es debido en el momento, ni se conocen los resultados de que hubiese habido esa autopsia y por tanto es un asunto sin aclarar todavía en nuestras fechas. También nos gustaría saber si solamente participó Joaquín o sus sicarios o, o agentes locales de policía o agentes federales y a lo mejor estadounidenses en la captura del Mayo, porque para someter a una persona como el Mayo, o sea, como sea, subirlo maniatado a un avión y transportarlo sometido también hasta los Estados Unidos y entregarlo allá, pues eso implica más de una persona. O sea, Joaquín solo no lo hizo. Él lo hizo con otras personas. Pero, de todas maneras, hasta la fecha, sigue en el misterio cómo se dieron esos acontecimientos. México ha pedido la información completa a los Estados Unidos y nunca se le ha proporcionado. O sea que vamos a cumplir un año del desconocimiento de todo lo que pudo haber ocurrido en Huertos del Pedregal, todo lo que pudo haber ocurrido en el- en la, en la pista de donde salió este avión Beechcraft, que al principio se dijo que era un Cessna, también hubo un equívoco allí, y finalmente, en qué condiciones eh, y bajo qué, digamos, negociaciones Joaquín Guzmán López se entregó él mismo, porque llevó al Mayo y él se entregó. O sea, él no fue capturado. Por tanto, está en una situación eh, eh, algo diferente de prisión preventiva que su hermano Ovidio, que sí fue extraditado, después de que fue capturado aquí en enero del 2023, fue extraditado en septiembre a los Estados Unidos y ahora están en una situación similar de ser los dos testigos protegidos para dar información sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en Culiacán, sobre todo lo que tiene que ver con el fentanilo, los laboratorios, las casas de seguridad, etcétera, y los operativos y el modus operandi de, de los medios hermanos, de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Entonces, estamos hablando de un desconocimiento del, no sé, el 80%, el 90% de la información a un año de haber ocurrido estos acontecimientos. Y además, ahora hay que agregar que el gobierno mexicano sí está anunciando que tiene objetivos prioritarios, que son los chapitos, los que quedan operantes, son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, más el Mallito Flaco, el hijo de Ismael Zambada Sicairos. Son tres objetivos prioritarios que, por cierto, están siendo buscados para ser detenidos con fines de extradición.
O sea, no hay duda de que los van a extraditar. O sea, vuelve México a la tradición de las extradiciones, a no quedarse con ningún capo relevante en este país que se quede en una cárcel mexicana y se le va a enviar a Estados Unidos si es que logran capturar. Entonces estamos con esa pendiente nuevo, ahora que Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad, ha vuelto a dar sus informes y conferencias de prensa cada 15 días en Culiacán para que haya la percepción de que se atiende desde el gobierno federal lo que está pasando en Sinaloa. Aunque sea cada 15 días se da este informe y se habla de los objetivos capturados, que son más de 1.500, se habla de 91 laboratorios de metanfetaminas, se habla de comercio de armas, etcétera, etcétera, para dar, repito, la percepción de que se está trabajando muchísimo y prioritariamente en Sinaloa en favor de reponer la seguridad que el gobierno está ubicando en casi un año, pero que tiene más tiempo. Voy contigo, maestro Paco Cruz, también a escuchar tus comentarios, tus opiniones. Vicente, buenos días de nueva cuenta. César, un abrazote. Pepe, también un abrazote a los dos. Mira, Vicente, voy a retomar a los dos, al licenciado César Gutiérrez Priego, a Pepe. El licenciado tiene razón. Se han dado resultados como nunca antes. Anteayer, el mismo Omar García Harfuch daba las cifras de detenidos desde que Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión como presidenta de México, 1,487, 1 millón de pastillas de fentanilo aseguradas, además de que siguen trabajando en otros estados, ¿no? Sí, y luego Pepe dice todo el acertijo que representa al Mayo Zambada. Bueno, México puede dar los resultados que quiera, ¿sí? Los resultados que está dando, que son bien importantes para nosotros, pero no son importantes para Estados Unidos. Todavía faltan, a un año casi, faltan muchas piezas de un rompecabezas, que está ahí tendido en el piso, y del que Estados Unidos, nos guste o no, tiene las fichas. Solo ellos saben exactamente qué pasó, saben eh, qué pasó entre el Mayo Zambada y los Chapitos, cómo se fraguó todo, pero en todo eso, bueno, todo ese contexto, a Estados Unidos no le importa lo que pase, estando sujetos a las veleidades de Donald Trump. Esta semana Donald Trump volvió a amenazar, a señalar, a advertir que México está, grandes partes de México están controladas por el narco, que los funcionarios mexicanos, mira, sin una base lo dijo, sin ninguna nada, tienen terror de llegar a sus oficinas de trabajo, así que a Donald Trump va a ser muy difícil de satisfacerlo, va a ser complicadísimo de entender la mente de Donald Trump, pero lo que nos tiene que quedar claro es que es muy truculento, y que aconsejado por ese grupo de asesores que tiene en la Secretaría de Defensa, en la Consejería de Seguridad Nacional, en la Secretaría de Seguridad Interna, Donald Trump va a actuar de acuerdo con lo que ellos le digan. Y ellos tienen la idea, pero Trump también, no hay que quitarla, de que es urgente una incursión militar a México. Que no importa los resultados que le dé Claudia Sheinbaum Pardo, no importa lo que se le entreguen, Donald Trump está actuando a capricho, y según esté la situación política interna en Estados Unidos, si él ve que hay problemas, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, ahora con los archivos Epstein, él va a intentar desviar la atención.
tenemos imagínate de pronto que los electores de Estados Unidos, los electores de Donald Trump, ¿sí? El núcleo duro, no aquellos que votaron por él solo porque iba a mejorar la economía, sino el núcleo duro. Entonces, imagínate que de pronto que despierten y que se encuentren con que hay pruebas de que su presidente es un pederasta, es un depredador sexual, de presentarles a ese monstruo. Entonces, mientras pasa todo eso, ¿qué va a hacer Donald Trump? Distraer la atención. Recuerdan cuando estalló la guerra Israel-Irán, y él amenazó con bombardear y luego bombardeó, distrajo la atención, y aquí en México dijeron, o dijimos a algunos u otros, que eso iba ya a calmar todo porque México estaba dando resultados. A Donald Trump no le va a importar nada de eso, no le va a importar nada de eso. A Trump lo que va a hacer es según el capricho, según le dicten sus asesores o sus secretarios de seguridad interna o seguridad o de defensa, según lo que piensen, según cómo esté la situación interna de Estados Unidos, vamos a ser un eterno distractor y el sospechoso permanente de Estados Unidos, Vicente. Así que no importa lo que hagamos, a Trump no le interesa, no le importa, y lo que va a ver es cómo somos un distractor de la atención en Estados Unidos, Vicente. Así es. Hace rato mencionaba que de acuerdo a De las Heras, esta encuestadora, en promedio el 60%, más o menos 6 de cada 10 mexicanos, reconoce la labor en temas de seguridad y cómo avanza, ¿no? Esta idea de la 4T, este movimiento del segundo piso de la transformación, porque si bien se criticó el abrazos no balazos del presidente, muchos decíamos, esa es la semilla que se tiene que sembrar para los resultados. Y ahora vemos estas encuestas que le dan a la presidenta Claudia Sheinbaum la mayoría de respaldo de los mexicanos, al menos en estas encuestas de las Heras, que hay que decir es una de las encuestadoras más serias. Y también recordaba hace ratos, César, tanto se cuestionó que si se iba a llevar de la Ciudad de México a la Federal a Omar García Harfuch, y parece que van funcionando las cosas. Interesante ver estas encuestas que, si bien no son para necesariamente escribir un libro, sino son el reflejo de un momento, apuntan a que la gente está siguiendo de cerca la labor de la presidenta en este tema, César. Así es, Vicente, pero además lo que pasa es que los resultados están a la vista de todos. No se puede negar el hecho de que se ha mejorado la seguridad en el país. No se puede negar que se ha estado trabajando en contra de los diferentes grupos criminales. No se puede negar que se ha puesto atención a la problemática que existe en diferentes regiones del país. Lo pudimos ver en el Estado de México, lo pudimos ver en el Estado de Jalisco, lo pudimos ver en el Estado de Sinaloa. Es cierto, hay zonas que son complicadas, pero hay que recordar algo que parece que se les olvida muchas veces. En México tenemos a dos de los grupos criminales más importantes, con mejor estructura y más poderosos de los 5 considerados a nivel mundial. Y 2 operan en México, que es Cártel del Pacífico, que lo conocemos como Cártel de Sinaloa, y Cártel Jalisco Nueva Generación. Y además tenemos otros 5 grupos criminales que son considerados como organizaciones terroristas internacionales. Además, hemos estado viendo cómo los grupos criminales han ido evolucionando al grado de que ahora se entiende que hay grupos criminales que operan en zonas serranas, ¿no?, de difícil acceso, en donde el ejército mexicano es quien tiene que ingresar, y la forma como ellos han estado tratando de atacar al ejército mexicano con estas minas personales de muchísimos de aquellos exmilitares o personas que pertenecían a la guerrilla en Colombia, para tener una nueva forma de actuar. Todo eso tú lo sumas y te demuestra que el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad ha estado dando resultados, y por lo mismo vienen estos ataques bien coordinados
que muchos de ellos vienen desde el extranjero, estas narrativas en donde los grupos criminales son tan poderosos y que el gobierno de México no tiene la posibilidad de hacerle frente. Y entonces estas narrativas que inician en Estados Unidos y que son retomadas en México por políticos de oposición, por cierto sector de la prensa, por algunos medios de comunicación, sumado, ¿no?, a todo este caldo de cultivos que se ha estado dando, que es la guerra comercial de Donald Trump, en donde tienen intereses específicos para ingresar a México, la amenaza recurrente de que México no tiene la capacidad para hacerle frente a los grupos criminales, entonces el utilizar a las fuerzas especiales de los Estados Unidos para ir en contra de estos grupos criminales, el que de repente escuchamos, ¿no?, el narcopresidente, narcogobierno, empezar a retomar esas narrativas. De repente vemos que sucede algo como lo de Bermúdez Requena en el estado de Tabasco. De repente escuchamos, ¿no?, algunos morenistas en esta Asamblea Nacional que hubo decir no está solo. Entonces nuevamente recurren a estas narrativas que contrastan completamente con lo que es la realidad que vemos todos los días en los operativos. Al grado de que hoy en la mañanera del pueblo, una periodista, si no mal recuerdo, de Proceso, le hace una pregunta directa al secretario de la Defensa Nacional, donde le dice, oiga, es que de acuerdo a la información de Guacamaya, en este hackeo que hubo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hay que recordar que fue a los servidores de correos personales, no a las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, se menciona que existe información en contra de este personaje desde el 2019. Y dice, ¿y a poco ustedes no informaron? Y han tratado de sacar de contexto las declaraciones del secretario de la Defensa, cuando él señala, dice, usted le puede preguntar a la Fiscalía General de la República, nosotros damos la información, pero nosotros no podemos informar. Cuando él dice informar, habla públicamente, no de que no se le haya informado a las autoridades que estén que informar, porque hay que recordar que los trabajos de inteligencia pues tienen que ir de la mano con mandamientos judiciales que los autoricen y que si se encuentra que puede haber delitos que se hayan cometido, pues estos delitos tendrán que ser investigados por la Fiscalía correspondiente, ya sea del Fuero Federal o del Fuero Común. En este caso, pues Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Eso es lo que se dice, pero el chiste es descontextualizar, porque la intención es no reconocer el buen trabajo que está realizando el gobierno de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad, quien ha sido vocero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ahí están los resultados a la vista de todos, que el trabajo se ha estado realizando, que de forma directa se habla de los temas. Por supuesto, ellos quisieran tener un vocero para hacer un diferente tipo de preguntas y hay que recordar que pues, obviamente los perfiles de las personas que se encuentran en seguridad pues son perfiles muy directos, ¿no? Si tú les preguntas algo ellos te contestan y parecería que muchas veces la intención de las preguntas es tratar de dejar alguna duda para que esa duda pueda ser retomada por diferentes medios de comunicación y crear estas narrativas. Pero la gente que en México está muy politizada entiende que no podemos acabar en 8 o 9 meses con todos los grupos criminales que hay en este país, pero el trabajo sí se está haciendo. Como bien lo mencionó Vicente, aquí estamos hablando de que se sembraron las bases, por lo menos con la mayoría de los jóvenes y diferentes puntos y regiones del país, para que puedan tener diferentes oportunidades. Y ahora lo que está haciendo es con un trabajo coordinado, con un sistema jurídico que le da herramientas al gobierno de México y a las diferentes instituciones para poder ir en contra de los grupos criminales, situación que no sucedía en los sexenios anteriores, porque hay que recordar que el mismo sistema fue creado para favorecer a los grupos criminales, a los criminales de cuello blanco, a los políticos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente legalmente no tenías herramientas jurídicas, por más que detengas a una persona, para que terminara en una sentencia. Al grado de que incluso, pues obviamente un medio de comunicación ya se le señaló que se promueve un amparo por parte de Bermúdez Requena y se concedió una suspensión provisional. Pero hay que aclarar, esa suspensión provisional que se concede pues, para delitos no graves y que tiene que ver única y exclusivamente para que esta persona cuando sea detenida o sea ejecutada esta orden de aprehensión, pues obviamente esta persona quede a disposición
de que no vaya a haber malos tratos, de que no se le vaya a llevar a un lugar donde se le tengan comunicado, etcétera, y que tendrá que estarse informando al juzgado federal. Y que apenas en esta audiencia constitucional que se va a llevar a cabo, se va a hacer el análisis y el estudio de la orden de aprehensión, entendiendo que una suspensión provisional mediante el juicio de amparo no puede ir en contra de delitos graves y tendrían que entrar al fondo del asunto. Entonces, me parece que de México hoy, en la mañanera del pueblo, lo dijo de forma muy clara. No vamos a proteger a nadie y toda aquella persona que haya cometido un delito tendrá que ser investigado con una investigación seria, profesional, y si es encontrado culpable tendrá que pagar, ¿sí me explico?, por los delitos que haya cometido. Eso me parece que es lo más importante, Vicente, que se está tratando de desviar la atención. ¿Por qué? Porque aunque tú salgas, lo expliques, señales que están equivocados, nunca vas a ver a nadie de ellos que reconozca que se equivocaron y van a seguir con la narrativa de la mentira. Y más en redes sociales como X, que es muy fácil por medio de los bots hacer este tipo de ataques. Y segundo, me parece que también hay ciertos puntos, y ya lo habíamos platicado la semana pasada, en comunicación social de presidencia, que parecería que apenas se están dando cuenta de la problemática y que habían mal asesorado a la presidenta muy mal. Me parece que ahorita se está retomando de forma correcta y se están haciendo los señalamientos, ¿no?, muy puntuales. Se va a investigar, no somos iguales, aquella persona que haya cometido un delito será juzgada, será procesada y si es sentenciada tendrá que pagarlo, a diferencia de lo que pasó con García Luna en su momento, que vimos a Felipe Calderón que incluso salió a defenderlo y no solo salió a defenderlo, salió a decir que él dudaba que pudiese él ser encontrado culpable, pero de ser así, que él se iba a asumir la culpabilidad que le correspondía. Y al día de hoy seguimos sin ver a Felipe Calderón que se ha juzgado y como lo hemos dicho desde el día 1, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Él era el titular del Ejecutivo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el principal responsable de la seguridad de este país. Y que su secretario de Seguridad haya tenido una relación directa de negocios y de estar coludido con un grupo criminal, por supuesto que lo hace responsable, por lo menos por delitos de omisión. ¿Y en dónde están entonces las investigaciones? ¿Dónde están las carpetas de investigación? Me parece que es parte del circo político, que ahora quienes quieren salir a atacar, pues me parece, como yo se los dije, perfecto, juzguemos a los dos. Primero a Requena y si se le encuentra culpable, juzguemos a Dan Augusto por la responsabilidad que le corresponde por omisión. Pero al que ya podemos empezar a juzgar es a Felipe Calderón, porque ahí su secretario de Seguridad Pública Federal ya fue encontrado responsable, ya fue encontrado culpable y ya fue sentenciado. Entonces iniciemos, ¿no? Lo que ellos están pidiendo, perfecto, vamos haciéndolo. Empecemos por juzgar a Felipe Calderón. Bueno, déjenme decir con sarcasmo, si Andrés Manuel López Obrador, como dicen, le dicta línea a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues vamos muy bien, se les acabó la narrativa a los de la oposición. Se han destruido 1,193 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Se han decomisado 204 toneladas de drogas, se han confiscado más de 3,500,000 pastillas de fentanilo, se han detenido a más de 26,000 personas, se han asegurado más de 14,000 armas de fuego. Y aparte, se les cayeron, ya no la narrativa, los pantalones a los panistas cuando la presidenta dijo que avalan esta investigación en el Congreso del cártel inmobiliario, porque es un tema pendiente también ese, el cártel inmobiliario, y por ahí me apuran tantito hasta del panista, exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, que estaría involucrado a través de una empresa en este huachicoleo fiscal. Querido Pepe, escucho tus comentarios, tus opiniones. Bueno, lo que estamos viendo es que hay realmente ahora una investigaciones sobre temas que aparentemente se ven quedado olvidados, que le interesan mucho a la sociedad y con un poco de suerte se da con los responsables de lo que tú llamas de
pues, de cártel inmobiliario, por ejemplo, con nombres y apellidos y con modus operandi, ¿no? Que han afectado tanto a la Ciudad de México particularmente y todos los delitos que aparentemente se habían olvidado se están retomando como objeto, como tema de investigación por este gobierno, porque ahora hay la pretensión de que no se espere a las reiteradas denuncias de la ciudadanía o de otros políticos, sino que haya una investigación más a fondo de asuntos que han quedado pendientes durante años, porque no son asuntos de este momento, son asuntos que ya tienen sus años de existir y sin embargo siguen cometiéndose este tipo de delitos a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se retomen, que, que se les dé la importancia que se les está dando, por ejemplo, al tema de la extorsión, donde leo que ya, sobre todo en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, se está actuando muy fuerte en contra de personas que se dedican a este negocio de la extorsión, precisamente extorsión sea telefónica o por cualquier otra vía. Pero me parece también que habría que incrementar la investigación del huachicoleo porque es un tema en el cual se han involucrado autoridades. Se ha encontrado que en su momento algunos eh, elementos de la Marina y algunos policías federales han protegido o han dejado pasar a las personas y a los transportes que se utilizan en este delito, en este robo de combustible, y que incluso las aduanas estarían involucradas porque logran cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? Y entonces allí hay una frontera porosa que también se está aprovechando para pues, el beneficio que rinde este negocio del robo de combustible, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas de estas investigaciones del cártel inmobiliario, me parece que urge llegar a conclusiones, urge señalar culpables. Me parece que ahora el que fue subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, está al frente de las autoridades capitalinas de Clara Brugada, que están precisamente analizando cada 2 o 3 semanas el avance de obras y eh, fuera de fuera de reglamento en la capital y que se pueden considerar como elementos que constituyen este famoso estos famosos fraudes y digamos, permisividad al cártel inmobiliario en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar que las investigaciones se renueven, se fortalezcan y haya realmente el hallazgo de objetivos prioritarios. Mi querido, mi querido Paco, vamos a cerrar con tus comentarios, por favor. Mira, Vicente, los señalamientos de Arturo Ávila Anaya, que es el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, son bien interesantes. Crear una comisión especial para investigar, dijo él, para indagar responsabilidades políticas y administrativas del cártel inmobiliario. ¿Existió o no el cártel inmobiliario? Claro que sí, ya está documentado, está bien señalado y por lo menos está hay elementos suficientes para advertir que Jorge Romero Herrera era y es el cabecilla de este cártel, un grupo panista que opera al estilo de una mafia desde hace por lo menos 15 años
a través de un esquema de construcciones irregulares a cambio de sobornos en la alcaldía Benito Juárez y seguramente otras alcaldías, pero hay una investigación desde que Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está clarísimo que hay también hay elementos y evidencias para advertir que en 2020 destruyeron archivos y expedientes que vinculaban directamente a Romero Herrera con el cártel como cabecilla del cártel inmobiliario. Así que va a haber una guerra abierta en la medida que se acerque 2027, Vicente. Va a haber una guerra abierta. El cártel inmobiliario está muy bien documentado. Más de 300, bueno, mira, revisaron más de 40 cuentas bancarias en esa época, inspeccionaron 200 edificios, 42 cateos, y entonces se documentó que Christian von Roerich, que está en la cárcel, y Jorge Romero Herrera, edificaron por lo menos 800 departamentos en forma irregular. Y 264 inmuebles incumplieron con la normatividad, porque como lo dijo esta mañana la presidenta, se descubrió por accidente, pero no había documentos, no había nada, tuvieron que regularizar, y ese fraudecito, no, ahora lo dijo Arturo Ávila la semana pasada, implica un fraude cercanísimo a 7,100 millones de pesos o 357 millones de dólares, y hay la estafa, en la estafa hay varias colonias de Valle, Narvarte, Nochebuena, Nápoles, allá en la Ciudad de México, y era un esquema fraudulento de cambio de favores a través de colusiones ilegales con constructoras y desarrolladores inmobiliarios para beneficiar a funcionarios panistas, pero quedó inconclusa y qué bueno que se termine. 16 han sido llevados a proceso, pero todavía falta el principal cabecilla, Vicente, Jorge Romero Herrera, así que va a haber una guerra de aquí a que se acerque al 2027, pero es interesante que la Cámara de Diputados autorice la formación de una comisión especial para investigar a estos pillos que se robaron, pues nada más a 7,100 millones de pesos, Vicente, Jaime y Pepe y César. Yo ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estoy al pendiente. César, un abrazote, Pepe también un abrazote, y Vicente igual. Gracias, mi querido Paco. César, tus redes sociales, por favor, y los diferentes espacios en los que te podemos encontrar. Claro que sí, Vicente. Mira, mi cuenta de X, que es @CesarGutiPrim, mi cuenta de TikTok, que es @CesarGutiPri1, mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y obviamente en los espacios libres como el viento, así como aquí en Sin Censura todos los martes. Y también, salvo por el día de ayer que no escribí la columna por cuestiones de trabajo, todos los martes mi columna en La Silla Rota y cada 15 días mi columna en El Heraldo de México. Y le mando un abrazo fuerte a Paco, a Pepe y por supuesto al querido Vicente. Claro que sí, mi querido César. El maestro Pepe Rebele sigue sin redes sociales, pero precisamente a través de las redes sociales me entero que estará en Chamuco TV, así que al pendiente ahí en el Canal 11, y recuerde que es autor de este libro que le hemos estado recomendando, Necropolítica y Narcogobierno, Premio Nacional de Periodismo Pepe Rebele. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Con muchísimo gusto, Vicente. Un saludo a Paco y al abogado César Gutiérrez. Claro que sí, gracias Pepe, gracias Paco, gracias querido César, en esta mesa de seguridad nacional de todos los martes, aquí, en donde hablamos sin pelos en la lengua, sin censura. Y fíjese que antes de continuar, quiero mandarle un saludo muy especial a la querida, a la bella Jimena Aguilar. Jimena es sobrina de nuestra
querida amiga Norma Aguilar está cumpliendo 24 años y aprovecho también, además de saludarla por cumpleaños, le mando saludos